Hola, ¿qué tal? Alumnos y alumnas del Instituto Manhattan School, su amigo y servidor Pablo Martínez. Y pues bueno, hoy nos toca impartir la materia de taller de lectura y redacción parte 2, ¿sí? Y pues bueno, creo que ya en los módulos anteriores ya vieron qué es, de qué se enfoca esta materia, ¿sí? Taller de lectura y redacción, que no es otra cosa más que saber leer, saber, como su bien nombre lo indica, ya tenemos las tablas para poder determinar en su momento cómo redactar una carta, cómo redactar un memorándum, cómo redactar un oficio, cómo incluso poder escribir ciertos textos que bueno, precisamente ya de los módulos anteriores ya debemos de tener el conocimiento de cómo poder elaborar este tipo de documentos y saberlos diferenciar entre lo que es un memorándum, lo que es una carta, lo que es un oficio. Y pues bueno, precisamente este taller les va a dar otro enfoque más, y que donde puedan incluso saber un poquito más, determinar lo que es un cuento, lo que es una metáfora, lo que es una leyenda, lo que es una historia, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, pues nos vamos a preparar para el examen número 1, ¿sí? Como les decía en un inicio, este módulo de taller de lectura y redacción pues implica saber diferenciar entre lo que es posiblemente una leyenda, lo que es una historia, lo que es un cuento. Y pues bueno, lo que nos va a interesar en este módulo para poder diferenciar es qué es un cuento, ¿sí? Un cuento, pues tratando de un poquito de reírnos para estos módulos, un cuento no es lo que dicen los políticos, ¿verdad? Un cuento es una narración corta, ¿sí? Esa es una característica de los cuentos. Es cortita, ¿sí? Un ejemplo de ello pudiera ser el cuento de la Cenicienta, el cuento de los tres cochinitos, el cuento pues bueno, hay otros cuentos que ustedes pueden investigar, y que bueno, el cuento de entrada pues es una narración corta que trata de un solo tema. Es decir, no, este cuento, por eso les decía, no se confundan con lo que dicen los políticos, ¿verdad? Porque esos son muchos temas, ¿verdad? Y aquí nada más es una narración corta que es de un solo tema. En el caso de El Lobo Feroz, por ejemplo, ¿verdad? Este cuento pues trata de que se quería comer a los cochinitos. Ese es el tema, ese es lo que implica el desarrollo de este cuento. ¿Es una narración corta? Sí. ¿Es un solo tema? Sí. ¿Y que presenta? Un argumento completo, ¿sí? En sí mismo, en que se incluyen unos cuantos personajes. Entonces, el cuento básicamente entonces tiene narración corta, un solo tema y personajes dentro de esta parte de este cuento. Entonces, no pierdan esto de vista para su desarrollo de examen, que un cuento, les vuelvo a repetir, es corto, tiene personajes y abunda sobre un tema. Entonces, ya con estos elementos pueden identificar cualquier cuento que se les pueda mostrar. Para si ven que ya es algo demasiado extenso, pues ya no sería cuento, sería una novela, ¿sí? Que ya es que trata de diferentes temas, pues a lo mejor ya no es cuento, y que no tiene personajes que son quizás a lo mejor personajes que no se identifiquen, pues entonces ya no es cuento, ¿sí? Pues bueno, dentro de este módulo precisamente, como bien les decía, y tratando de darle secuencia, vamos a tratar de que para poder hacer todo esto que les venía comentando, una historia, un cuento, o para poderlo, este taller pues básicamente les va a enseñar a cómo poder redactar quizás un cuento, quizás una historia, quizás una anécdota, quizás una novela, pero para esto requieren de ciertas características para poderlo llevar a cabo, ¿sí? Y una de ellas es tener coherencia.
Es decir, que lo que están ustedes pensando al momento de plasmarlo en su computadora, en un papel, hay gente que le gusta escribirlo en una computadora, incluso hablarle a la computadora para que ella lo escriba, o incluso escribirlo a la antigüita con papel y lápiz, pero siempre debe de tener esta coherencia. ¿Y qué se refiere a la coherencia? Pues bueno, se refiere al orden de que deben de tener las ideas, la extensión de los mensajes, la agrupación de ideas afines para construir párrafos, ¿sí? Entonces, esta coherencia, como les decía, para poder hacer un cuento, una leyenda, lo que ustedes quieran, debe de también estar dividida en ciertos párrafos. Los párrafos hoy por hoy deben de ser a máximo 5 renglones, ¿sí? Si ya se extiende, pudiera ser que quien le estamos transmitiendo la idea se pierda en este cúmulo de idea que nosotros queremos transmitir. Se dice que hoy estos párrafos pues no deben de exceder de ese límite de renglones. Si un párrafo está, para no perdernos, un párrafo se compone de una serie de renglones, ¿sí? Entonces, máximo deben de ser 5 renglones, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo que integra esa coherencia de su pensamiento. Se deben de tener un orden de ideas. Cuando estén redactando lo que les he venido mencionando, un cuento, una leyenda, una novela, cuando lo estén redactando, deben de tener bien claro ese orden de ideas, ¿sí? No pudieran empezar con que se accidentó su personaje X y después decir cómo sucedió el accidente. Deben de tener claramente una orden de ideas para poder respetar este concepto de la coherencia al momento de redactar, ¿sí? Entonces, es importante que quien esté leyéndolos o quien le quieran transmitir una idea, les quede bien claro que cuando lo estén escribiendo, incluso sus propios mensajes de WhatsApp, ¿verdad? A veces pues son tan extensos que a veces se pierden o no sabe uno qué es lo que quiso dar a entender, ¿sí? Y pues bueno, llevándolo hoy a la modernidad, estos mensajes se deben de construir con una coherencia, es decir, qué es lo que le quieres dar a entender a esa persona, ¿sí? Es llevar precisamente una serie de ideas que vayan ordenadas y después precisamente si es ya muchas ideas de lo que pues se quiere transmitir, hay que seccionarlos en párrafos, ¿verdad? Para que quien los lee o quien le queremos transmitir esa idea no se pierda cuál es la idea principal o qué es lo que nosotros queremos darles a entender. Entonces, no pierdan de vista que dentro de este desarrollo de lo que ustedes quieran transmitir de ideas, pues es precisamente que deben de tener bien claro, ¿sí? Que el concepto básico es ser coherentes con lo que ustedes están dando a entender. Coherencia, ¿sí? Obviamente, pues de ahí se divide ser coherente, ser lógico, ser persuasivo, ¿sí? Entonces, tratando de poder que ustedes no pierdan el enfoque de cuando estén redactando una carta o quieran dar un mensaje a una persona, deben de también, aparte de tener cierta coherencia, deben de ser persuasivos en lo que quieren dar a entender, ¿sí? Es decir, si realmente este tema quieren que llegue a ser muy, que se quede en la mente de la persona, deben persuadirlo, deben de insistir en qué es la principal idea que ustedes quieren dar a entender, ¿sí? Para que sean enfáticos en poder que este mensaje llegue claramente, ¿sí? Entonces, lo que podemos entender hoy por ciertos textos persuasivos, se los voy a decir, son aquellos textos o aquellas redacciones más bien que están orientadas a inducir, ¿sí? Inducir no es otra cosa más que llevar a donde nosotros queremos a ese lector, ¿sí? A mover u obligar a otras personas con razones a creer o hacer algo, ¿sí? Y que tienen la fuerza suficiente para lograrlo, ¿sí?
Entonces, pues ya les comentaba, la persuasión no es otra cosa más que obligar que mediante su texto puedan leer, inducir en su ideología de la persona para que crea en algo. ¿Sí? Es clásico, no quisiera abundar estos temas porque, bueno, son cuestiones que no se tocan por lo regular en clase, pero sí hacerles mención que, por ejemplo, un tema que es persuasivo y que nos dicen pudiera ser la Biblia, ¿verdad? Que nos insisten en la creencia de Dios y pues bueno, esos son temas incisivos que van enfocados a que quien los está leyendo crea en algo. Cada quien puede creer en lo que quiera o la forma de cómo interpretarlo, pero ese es un ejemplo de un texto que de alguna forma es persuasivo porque hace, o más bien percibe o persiste más bien en que la persona crea en un cierto modelo de religión. Y podemos encontrar otros modelos de lectura que nos puedan persuadir para que nosotros creamos en algo o incluso hacer algo, ¿verdad? Entonces, y que estos textos, su característica también, como se los venía diciendo, es la coherencia, es decir, marca una serie de párrafos, renglones, y que van siendo coherentes y que llevan una cronología del tiempo, ¿verdad? Entonces, no olviden esto, ¿sí? Que pues bueno, la persuasión, la coherencia son importantes, pero también, ¿sí? el adecuar nuestra forma de pensar, ¿sí? Entonces, esta parte también vital, esta forma de adecuación de nuestra forma de redactar, no es otra cosa más que una propiedad del texto, ¿sí? Que consiste en adaptar nuestras expresiones, nuestro léxico, nuestra lengua a las circunstancias, ¿sí? A los sujetos a quienes nos dirigimos y a la intención que tengamos al enviar nuestro mensaje, ¿sí? Entonces, esta característica de adecuarnos, es decir, a qué clase de sociedad queremos llegar, a una clase que tenga un cierto nivel de estudio, a una clase que tenga ciertas habilidades en algunas habilidades en ciertas cuestiones técnicas, no lo sé. Entonces, la adecuación de cómo debemos de hablar cuando uno imparte un cierto modelo de clase, pues lo primero, o un cierto curso, vamos llamándole así, lo primero que hacemos quien dan los cursos es observamos a qué clase de gente se lo vamos a dar. Si la mayoría son amas de casa, si la mayoría son profesionistas, si la mayoría o la estratificación, cuál es su edad, de qué colonia vienen, podemos ser, con estas características de ese foro que nos acompaña, podemos acompañar o podemos adecuar más bien nuestra forma de dar a exponer o a escribir ese mensaje, ¿sí? Entonces no pierdan esto, que la adecuación, la persuasión y la coherencia son partes importantes dentro de una redacción de un documento. Obviamente que lo que estamos redactando pues también lo estamos pensando y lo podemos hablar en voz alta, ¿sí? Para tratar de ser coherente. Un ejemplo, pues ahorita que estoy exponiendo, dándoles esta breve resumen de su materia, pues uno trata de ser coherente, ser persuasivo en lo que uno quiere y de alguna forma ser enfáticos en lo que les estamos dando a querer a conocer para que puedan pasar su examen con éxito, ¿verdad? Entonces, estas características pues son de cualquier argumento de redacción, son importantes para poder redactar algo o incluso poder decir algo, ¿sí? Y bueno, no pierdan de vista que este tema fue derivado precisamente de pues algunas cuestiones de lo que veníamos hablando en un inicio, de qué es un cuento. Obviamente también encontramos lo que es una novela, lo que es una
una fábula, lo que es una leyenda. Cada una de estas tiene ciertas características, ¿verdad? Entonces, y como pueden observar, pues precisamente lo que les acabo de comentar, las características de la redacción, pues casan precisamente con estos modelos. Chequen cualquier cuento, chequen cualquier historia, chequen cualquier fábula, chequen estos temas y se van a dar cuenta que la coherencia, la persuasión, de cómo redactan y adecuarse hacia cierto público, pues lo tienen, ¿verdad? Quisiera hacerles otro comentario muy pequeño, de que también existen dentro de estos modelos literarios, precisamente uno de los temas importantes es el poema. Decirles que el poema es una composición literaria a través del cual se expresa la belleza o el sentimiento estético, ¿sí? Dentro de estos pues poemas, uno clásico de esas épocas fue un poema, el poema 20, busquen ustedes, googleenlo, poema 20 de Pablo Neruda, que tiene precisamente todas las características que les acabo de comentar, ¿sí? Es un poema coherente, es un poema incisivo relacionado con la mujer, ¿sí? Es decir, nos describe la belleza de la mujer, es coherente, trae una serie de ideas, pero no pierdan de vista que pues también es un poema y que de alguna forma trae algunos sentimientos estéticos que muchas de las veces son difíciles de interpretar a primera lectura, ¿sí? Entonces estos poemas, ojalá y lo puedan encontrar, se llama Poema 20 de Pablo Neruda. Es un poema bello que narra pues el momento del abandono de una mujer hacia con un hombre, si no mal recuerdo, y cómo describe la belleza, cómo extraña la belleza de la mujer, ¿verdad? Entonces, importantísimo esta forma de redactar, esta forma de estas clasificaciones literarias, que sin duda el cuento es una parte importante, el poema es otro de ellos, ¿sí? Y que les decía, quizás pues, si pudiéramos sacar la diferencia entre un cuento y un poema, pues es precisamente en el poema todavía pudiera ahondar cuestiones más de ficción que un poquito de realidad, aunque también el poema trae un cierto personaje, pero quizás lo pudiera traer oculto, ¿sí? Nunca se pudiera decir que se habla hacia, por ejemplo, hacia una mujer, porque pudiera ser hacia el ser humano en general, y sin embargo, pues los podemos darnos cuenta de cómo se van redactando, cómo se van dando a conocer, a qué cierta clase de gente va dirigido, y sobre todo el poema, las composiciones literarias, las estrofas, el cómo se compone, el cómo se recita, tiene ciertas características que lo hacen de alguna forma inigualable, ¿verdad? Y pues espero que este breve resumen de esta materia, taller de lectura y redacción, les sirva para su examen módulo 1 o examen 1, les pueda servir para resolver su examen. Se despide de ustedes Pablo Martínez, profesor del Instituto Manhattan. Suerte.